¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buen día a todos. Pues estamos una vez más desde el Instituto Sapin de Medicinas Complementarias, pues contactándonos con ustedes para invitarlos a nuestros cursos y talleres que estamos impartiendo en el Instituto de Medicinas Complementarias, Instituto Sapin. Y bueno, pues aquí en el instituto es muy importante pues poder estar en contacto con todos ustedes en todo momento para poderlos apoyar y poder estar haciendo esas transmisiones. Y bueno, así que damos gracias a todo el personal que se encarga de todo este proceso, porque bueno, ellos son los que llevan a cabo todo este gran trabajo, toda esta ardua labor de hacer las transmisiones, de recibir las llamadas, los mensajes, ¿verdad? Es un equipo grande de aquí del Instituto Sapin, pues liderado por el doctor Guillermo Mendoza Castelán. Y bueno, pues la verdad es un gusto poder estar aquí con todos ustedes. Y bueno, pues el día de hoy lo estamos invitando a nuestro curso que dará inicio el 25 de marzo, ¿sí? Y es el curso de microdosis, la magia de las tinturas. Y pues es un curso muy interesante en el cual vamos abordando las diferentes características de la forma de hacer las tinturas, los conceptos que hay que considerar para poder elaborar esas tinturas que tienen que ver con los diferentes compuestos químicos contenidos en las plantas medicinales. Y a partir de esos contenidos de compuestos, bueno, pues vamos a poder dilucidar si se trata de una sustancia soluble en agua o una sustancia que se puede extraer con alcohol o con grasas, y entonces eso nos permitirá tener pues un mejor aprovechamiento de las sustancias contenidas en nuestras plantas medicinales. Y bueno, pues eso lo vamos a hacer a partir de la elaboración de tinturas principalmente. Y la microdosis, bueno, pues la microdosis es un método terapéutico muy interesante, muy importante, que se desarrolla en México, pues casi a finales del siglo pasado. Y bueno, pues sigue teniendo vigencia, y eso quiere decir que resulta efectivo, resulta eficiente y pues también económicamente viable, porque pues se reducen muchos de los costos en cuanto a el costo de los medicamentos, el costo de la planta, la dificultad para conseguir las plantas. Entonces se resuelven muchos factores que tienen que ver con el aspecto económico. Y es entonces que nosotros pues los invitamos a que si tienen oportunidad de tomar el curso, bueno, pues lo hagan y continuemos con esto. Es un curso garantizado que van a aprender, van a tener nociones, conceptos nuevos acerca de lo que se está haciendo. Si ya son microdosistas, bueno, pues va a servir para reforzar gran parte de esa actividad que ustedes ya realizan, porque pues vamos abordando desde la fitoquímica, toda esta situación de los compuestos químicos que favorecen esas reacciones que necesitamos para activar ese mecanismo neurohormonal que es mediante el cual funciona la microdosis. Y ese mecanismo neurohormonal pues tiene que ver con sistema nervioso autónomo, sistema nervioso simpático, sistema nervioso parasimpático, y también, bueno, pues de cómo esa actividad que se genera a través de los neurotransmisores, bueno, pues va a desencadenar diferentes reacciones a nivel de glándulas, ¿verdad? Y esto pues va a dar una respuesta o muchas respuestas dependiendo también de cada organismo. Pero bueno, esto es en beneficio de la situación de recuperación del estado de salud. Así que pues los estamos invitando a que nos acompañen. Iniciamos el día 25 de marzo. Y bueno, pues en conjunto con este proyecto de microdosis, la magia de las tinturas, pues también se encuentra el de elaboración de tinturas. Van muy de la mano. Si ustedes ya tomaron este curso de microdosis, la magia de las tinturas, bueno, pues el otro que pueden tomar también es el de elaboración de tinturas, que se complementan bastante bien, porque pues ahí vemos otras aplicaciones prácticas acerca de las tinturas que ya hicimos en la magia de las tinturas. Y pues esta es una forma de podernos acercar también al mundo de la herbolaria, porque bueno, ustedes sabrán que hay muchas plantas que se consideran de efecto tóxico, ¿verdad? Y estas plantas de efecto tóxico, bueno, pues en herbolaria convencional, por ejemplo, si las preparamos en una infusión,
en un extracto o bien en un cocimiento, pues hay veces que se liberan sustancias que pueden llegar a ser tóxicas. Y bueno, pero si se administran en forma de microdosis, generalmente esas sustancias dejan de ser tóxicas. Entonces, bueno, esa es una gran ventaja con respecto al otro proceso que se hace comúnmente. Otra de las ventajas es que pues vamos a hacer eficiente el uso de nuestras plantas medicinales. Y también otra ventaja es que vamos a poder aumentar la frecuencia de dosificación con respecto pues a una dosificación común hecha con un extracto, hecha con un extracto acuoso que es un té o una infusión. Y bueno, pues también las cantidades decíamos, ¿verdad? Y entonces aquí, bueno, podemos hacer hincapié sobre la frecuencia más que en la cantidad como tal. Entonces, bueno, pues la microdosis se puede dar desde cada minuto. También la microdosis se puede administrar pues pequeños porque pues no lleva alcohol. Se puede administrar a adultos mayores, incluso se puede administrar también a las mascotas, ¿sí? Y esto pues tiene que ver con estas diferentes situaciones en las cuales pues nos estamos llevando a cabo, involucrando en el día a día. De este modo, pues podemos estar aprovechando las diferentes características de las plantas medicinales. Por ejemplo, resulta que en la parte de la microdosis hay algunas plantas que se consideran tóxicas. Hay un grupo de plantas que pues tienen unos compuestos denominados heterócidos cardiotónicos. Y los heterócidos cardiotónicos, bueno, pues justamente como su nombre lo dice, actúan a nivel del corazón, ¿sí? Y pues generalmente van a estimular el funcionamiento del músculo cardíaco. Y entonces, bueno, pues si tomamos alguna planta en forma de té, pues puede venir un problema, una intoxicación por una cantidad excesiva de las sustancias de este tipo. Y es entonces, por ejemplo, que aquí la microdosis pues se hace bastante interesante de aplicar. Fíjense que pues a finales del siglo pasado, el doctor Eugenio Martínez, dentro de las primeras pruebas que hace con la microdosis, justamente son con plantas con heterócidos cardiotónicos, una de ellas denominada digital, ¿sí? Y otras plantas que también tienen heterócidos cardiotónicos. Y bueno, hay familias muy restringidas de familias botánicas de plantas medicinales que contienen este tipo de compuestos. Y bueno, pues estos compuestos son muy interesantes de aplicar si los usamos en las dosis adecuadas, quitándoles pues obviamente esa dosis, esa cantidad que pudiera llegar a ser tóxica. Y justamente en este curso de microdosis, la magia de las tinturas, pues vamos haciendo un análisis amplio, detallado sobre la utilización de estas plantas, porque fíjense que esa utilización de plantas nos puede ayudar bastante en otro tipo de complicaciones, no solamente para la cuestión de la actividad del músculo cardíaco, sino que también pues puede estimular, por ejemplo, o ayudar a estimular movimiento peristáltico, ¿sí? Y en adultos mayores, por ejemplo, bueno, pues podemos utilizar estas plantas, pues sobre todo para darle fuerza al corazón también y estimular a que haya movimiento intestinal, ¿sí? Y eso, bueno, pues va a evitar procesos, por ejemplo, de estreñimiento, cansancio extremo y este tipo de situaciones que van llegando con la edad. Y la microdosis, pues es una excelente fórmula, es una excelente forma de aplicarlo que vamos a pues, reducir prácticamente en un 90% la toxicidad o más, ¿verdad? Porque pues se usan muy pequeñas cantidades de estas tinturas de plantas. Y bueno, pues el día de hoy justamente vamos a hablar de una de estas plantas de una familia, perdón, de estas plantas que tienen esas características. Y por ejemplo, no sé si ustedes conozcan una planta que de nombre común se llama Cacalozóchitl. Cacalozóchitl, en algunos lugares le llaman flor de mayo. Y bueno, cacalotl pues hace alusión a las vainas de la planta. ¿Sí? Es una planta que pertenece a la familia de las apocináceas, ¿sí? Y bueno, pues su nombre científico es Plumeria acutifolia. Y Plumeria acutifolia, pues es una planta que se desarrolla prácticamente en todos los climas.
Para darles una idea, bueno, si ustedes alguna vez han visto algún video o alguna fotografía de cómo reciben a los turistas en Hawái, bueno, pues les dan un collarcito de flores. Bueno, esas flores son flores de plumeria. Y son flores que son interesantes porque en el caso de nuestro país tienen una connotación ritual muy importante. Son flores muy aromáticas, muy aromáticas. Hay de diferentes colores. Hay colores amarillo, rosa, blanco. Hay un tono un poco más fuerte de rosa, hay combinaciones blanco con alguno de esos colores. Entonces, bueno, las combinaciones son variadas y se desarrolla pues en el trópico, tanto en trópico seco como en trópico húmedo. En algunos lugares incluso se encuentra en forma silvestre, es una planta pues nativa de nuestro país y se encuentra pues en forma silvestre. Y justamente, bueno, la forma de la fruta, de la vaina, pues hace alusión al cacalotl, que es el cuervo. Entonces dice que es flor de cuervo, dice, como el pico del cuervo, es cacalosóchil. Y bueno, pues de este modo, la planta, pues en las festividades religiosas, sobre todo de Semana Santa, de los viernes de Cuaresma, que es cuando empieza a florecer, se utiliza en este proceso ritual. Hay alguna parte de la literatura que nos dice que esta planta de cacalosóchitl era una planta que pues le gustaba a los gobernantes tenerlas en sus jardines, y en los momentos en que necesitaban repensar, reflexionar acerca de alguna condición o de tomar una decisión política importante, bueno, pues y existía esta floración de estas plantas, pues acudían a esos espacios donde estaban esas flores y ahí podían pensar, decía, sentaban a la sombra del árbol y podían pensar, podían tomar decisiones adecuadas. ¿Por qué? Bueno, pues porque justamente el efecto cardiotónico de la planta va a ejercer un efecto sobre el corazón. Y bueno, resulta que en el pensamiento antiguo hay una relación muy importante entre el funcionamiento del hígado, del corazón y del pensamiento. Tres entidades anímicas, el ijillotl, el teyolia y el tonali, decían, y tenían que estar armonizados. Y bueno, pues si alguno fallaba, los otros también fallaban, ¿no? Por ejemplo, si había un estado de enojo o un estado de excitación, pues podía llevar a tomar malas decisiones o decisiones no adecuadas, y entonces, bueno, pues eso podía perjudicar al pueblo al que se gobernaba. Y entonces, bueno, sabemos en la actualidad que la mayoría de los gobernantes pues tenían sus jardines botánicos, y esos jardines botánicos, bueno, gran parte de las plantas que ahí tenían eran plantas con flores, porque pues las plantas, como lo hemos mencionado en otras ocasiones, nos sirven para pensar y actuar, y además, bueno, pues nos generan una identidad, ¿verdad? Son elementos biológicos que generan identidad de acuerdo al lugar donde nos encontremos. Y bueno, esta flor de mayo o flor de cacalosóchitl es una planta pues que tiene todavía esta característica ritual en muchas comunidades de nuestro México. En específico, decíamos, bueno, justo para estas festividades que se acercan, y está en función de la actividad que la planta ejerce tanto sobre el sistema circulatorio como el sistema nervioso. Es una planta, bueno, pues que nos ayuda a tener un efecto de adaptación ante pues las diferentes circunstancias de estrés en el ambiente. Y de este modo, bueno, pues los antiguos mexicanos ya la empleaban, a lo mejor pues no la tomaban, ¿verdad? Pero sí la utilizaban para aprovechar esos aromas, esas características terapéuticas muy importantes, esos aspectos que muchas veces no son tangibles, pues sabiendo que si la planta se toma, pues puede llegar a ser venenosa, solamente oliéndola. Y nosotros, bueno, pues aplicando este concepto de microdosis, pues podemos hacer la tintura de las flores, y bueno, pues de hacer esta tintura, pues lo podemos aplicar en forma de microdosis, aprovechando también que en estos tiempos va a iniciar la floración de estas plantas, y bueno, pues nos van a aportar, nos van a dar estas características muy importantes. Así que, bueno,
esta planta, pues dentro de los usos terapéuticos que podemos aprovechar en forma de microdosis, es que nos va a servir para tratar ese cansancio agobiante que de repente nos llega, ¿verdad? Hay quienes sufren pues de cansancio excesivo. Bueno, el tomar la microdosis de estas flores puede ayudarnos a evitar ese proceso de cansancio. También el poder utilizar estas microdosis, pues nos puede ayudar a tener diferentes pues, situaciones, por ejemplo, decíamos con los intestinos, va a ayudar a estimular el movimiento intestinal y por lo tanto, bueno, pues a tratar ese fenómeno denominado como intestino perezoso, ¿sí? Que es un padecimiento común entre los adultos mayores. Entonces, bueno, también como es una planta que trabaja en los vasos sanguíneos, sistema circulatorio, bueno, pues nos va a ayudar a tener también una mejor circulación a nivel cerebral. ¿Por qué? Bueno, pues porque la planta, además de tener heterócidos cardiotónicos, va a tener compuestos aromáticos que generan un efecto tonificante del sistema nervioso central, pero también va a contener dentro de sus compuestos flavonoides. Y esos flavonoides pues también son responsables de la reestructuración de los vasos sanguíneos que nos ayudan a mejorar la microcirculación. Entonces, bueno, estas plantas, estas flores, son muy, muy interesantes de poderlas aplicar. Y para hacer una tintura a partir de estas flores, bueno, pues vamos a utilizar lo equivalente a 300 gramos de pétalos frescos de estas flores y vamos a utilizar 1 litro de alcohol de caña de 96 grados. Lo vamos a poner a macerar, ¿sí? Vamos a trozar las flores y lo vamos a poner a macerar por un periodo de 30 días en un lugar oscuro, en un lugar fresco. Y pasados estos 30 días, bueno, pues vamos a colar nuestra tintura y después de eso, bueno, pues la vamos a utilizar. Y bueno, nosotros aquí referimos esa cantidad, ¿verdad? Pero se puede hacer proporcional, por ejemplo, en 100 mililitros de alcohol podemos poner pues 30 gramos de estas flores y entonces, bueno, se vuelve más pequeño y se puede hacer también eficiente para que no tengamos ahí botellas todas de 1 litro, ¿verdad? O si tienen la capacidad y el espacio o de acuerdo a las necesidades que ustedes vayan teniendo, bueno, pues pueden ser, por ejemplo, 1/4 de litro, medio litro, es proporcional nada más y se van haciendo mediante reglas de 3, pues estas adecuaciones. Y así es muy, muy sencillo, muy simple de hacer, muy fácil, ¿sí? Y les digo, bueno, pues si nosotros vamos elaborando nuestras propias tinturas, pues vamos dándoles esa magia que requieren para su elaboración, porque cuando hacemos una tintura artesanal, pues le estamos poniendo esa energía, esa vibración de la cual todos poseemos, esa intencionalidad. Y esa intencionalidad pues también es muy importante porque de ello dependerá el éxito del tratamiento que vayamos a hacer. Cuando yo he elaborado mi tintura con mis propias manos, bueno, pues conozco de los efectos que puede llegar a generar ese producto con el cual se elaboró. Así que los invitamos a que hagan sus tinturas y los puedan aplicar y hagamos posible esa magia que todos poseemos, esa energía, esa vibración que está presente en todos nosotros para poder hacer efectivos estos tratamientos. Y bueno, pues recuerden que esta intencionalidad es muy importante porque pues al estar trabajando con las manos estamos haciendo una artesanía. Y una artesanía pues lleva parte de esa energía de cada uno de nosotros, parte de esa intención, parte de ese pensamiento. Y decíamos, bueno, pues las plantas nos sirven para pensar y actuar. Y también nosotros cuando estamos haciendo nuestras tinturas, pues estamos teniendo un proceso de introspección, de reflexión, porque, bueno, dejamos de pensar en aquellas cosas que nos van afectando en el día a día y nos vamos concentrando en la elaboración de las tinturas, las posibilidades que puede tener la aplicación terapéutica, las cualidades que nos puede dar y todo ese mar de situaciones en el cual, bueno, nos vamos metiendo al momento de hacer nuestras maceraciones, nuestras tinturas, y también porque eso nos hace pensar en las posibilidades también que pueden darnos otras plantas más, ¿sí? Si ustedes, por ejemplo, tienen posibilidad de accesar a una planta de estas, bueno, en la mayoría de los viveros,
pues de la ciudad, ¿verdad? Y de las diferentes áreas donde haya un vivero y vendan plantas, generalmente esta flor de cacalozóchitl o flor de mayo la vamos a encontrar. Siempre, siempre está disponible. Además es una planta que se reproduce muy fácil, se reproduce por acodos, por codos. Entonces, bueno, podemos trozar un brazo, ¿sí? Lo dejamos que cicatrice a la sombra unos 15 días y después ya lo ponemos en tierra y listo. Va a empezar a desarrollar raíces y va a crecer. Y pues incluso es una planta que no tiene raíces muy profundas. Se puede desarrollar perfectamente en una maceta, ¿sí? Y además es muy bonita, muy aromática. Tiene un aroma muy, muy intenso, muy rico, muy, muy, muy relajante, muy tranquilizante. Y bueno, pues el efecto, sobre todo el efecto cardiotónico o tonificante, es al momento de tomarlo. Entonces tiene pues ambas características, ¿no? Es relajante y es estimulante al mismo tiempo, de acuerdo a la forma en la que nosotros lo podamos percibir. Y bien, pues una vez que ya tenemos nuestra tintura, ¿sí? Ya está macerado, ya lo colamos, y después de colado, bueno, pues vamos a preparar nuestra microdosis. Y para hacer nuestra microdosis, pues requerimos de 6 a 12 gotas de tintura madre, que es lo que obtuvimos primeramente, diluidos en 10 mililitros de vehículo. Una vez que esté diluido en el vehículo, lo vamos a succionar de 80 a 100 veces, ¿sí? Y ya una vez golpeado, succionado, dinamizado, como ustedes le quieran nombrar, esas 80 a 100 veces, bueno, pues ya vamos a depositar 2 gotitas sobre la lengua, ¿sí? De 3 a 4 veces al día, ¿sí? Y eso nos va a ir dando un cambio, nos va a ir apoyando pues en el tratamiento de lo que ya habíamos mencionado con anterioridad. Y bueno, pues así aprovechamos esas características de la planta. Y les digo, bueno, si ustedes la quieren tener, es una planta muy bonita, que huele muy rico también. Y pues en este ambiente nos va a estar dando flores. Hay algunos colores, por ejemplo, como los blancos, que el tiempo de floración es más largo, dura aproximadamente 3 meses en floración. Entonces también eso hace que se vea pues muy, muy bonita. Entonces, bueno, pues de ahí podemos ir aprovechando estas características de estas plantas y poder hacer este uso terapéutico a través de la magia de las tinturas. Y bueno, pues vamos viendo esos comentarios que ya nos están haciendo, ¿verdad? Dentro de pues nuestro en vivo, ¿verdad? En el Facebook. Y pues vamos retomando quienes ya nos están acompañando en este espacio. Y bueno, pues Rosis Martínez ya está ahí presente. Muchas gracias por estar con nosotros. Marta Sebastián Castro, gracias. Esperemos que esta información pues les sea de utilidad también. Fabi, gracias también, Fabi. ¿Habrá microdosis para joven con déficit de atención? Bueno, de hecho, esta planta que estamos mencionando, que es cacalozóchitl o flor de mayo, nos puede ayudar bastante. Y la podemos combinar bastante bien, por ejemplo, con una microdosis hecha con semilla de chía y una microdosis también hecha con ginkgo biloba. Ahí nos puede ayudar bastante este proceso en esta situación de déficit de atención, ¿sí? Ginkgo biloba, chía y cacalozóchitl, esas 3 plantas nos pueden ayudar bastante, ¿sí? Y bueno, pues tenemos ahí otros comentarios, ¿verdad? De las personas que ya nos están acompañando. Y bueno, pues para mayores informes para nuestro curso de microdosis, la magia de las tinturas, pues está el 55 72 87 37 83 para que pues se comuniquen y les den informes sobre el método de inscripción, el tiempo que duran las clases y toda esta cuestión, y ustedes puedan accesar. Carol Corona también, pues muy buenos días. María Luisa Vivar, gracias a ustedes por acompañarnos. Karina Nava, muchas gracias por estarnos acompañando. Luis Márquez, buenos días también, Luis. Irma Velasco, ¿algún color específico que se puede usar? Cualquiera se puede usar, Irma, cualquiera, sin ningún problema. Y va un saludo hasta allá, si no me equivoco, anda en Oaxaca, Irma Velasco. Un saludo para allá. Igual a sus hijos. Ruth Salas, ¿cuál sería un vehículo? Pues el vehículo es agua potable.
ese sería el vehículo. O también puede ser plata coloidal, ¿sí? Francisco Hernández Barrera, buenos días, gracias. Maite Santiago, ¿qué microdosis me recomienda para quistes y miomas? Bueno, fíjense que en la experiencia que tenemos para quistes y miomas podemos recomendar una microdosis de una planta que se llama lengua de vaca, hay otra que es sábila y agave. Esas 3 microdosis, bueno, pues esas nos funcionan bastante bien para tratar quistes y miomas. Y en la experiencia que tenemos, esas nos funcionan bastante bien. Aquí lo único que tenemos que hacer es la frecuencia. Y entonces, bueno, pues vamos a dar las microdosis cada hora mientras la persona esté despierta, con espacio de 1 minuto entre cada microdosis, ¿sí? Y vamos a llevar pues el tratamiento cada hora, por alrededor de 1 mes, y eso nos va a ayudar a reducir estos procesos de quistes y miomas, ¿sí? María Carmen Vera Vivanco, ¿puede dar ejemplos de vehículos para el extracto? Sí, ya mencionamos el vehículo, pues puede ser agua potable o puede ser una plata coloidal, o bien, bueno, como refiere el doctor Martínez, ¿verdad? El doctor Eugenio Martínez mencionaba que podemos hacer un vehículo en el cual ponemos 30% alcohol y 70% agua. Ese puede ser un excelente vehículo también, que es el que se usa originalmente. Care Cruz, ¿cómo se hace una microdosis de chía? Bueno, pues para hacer una microdosis de chía necesitamos macerar las semillas. Primero triturar la semilla de chía y colocar 300 gramos de semillas de chía trituradas en 1 litro de alcohol, ¿sí? Y de ese modo lo dejamos macerar 1 mes y listo. Ya tenemos nuestra tintura y de ahí hay que diluirlo. 1 mililitro de tintura para 10 mililitros de vehículo, ¿sí? Dolores Sánticas o Santicas. Para tomar este taller necesito tomar antes uno de tinturas. No, de hecho, la recomendación es que usted tome primero el de microdosis y luego tome el de tinturas, porque van ligados para esto, ¿sí? La siguiente es Alicia Salazar. Soy de Argentina, gracias. Juan José Hernández Mendoza, saludos de Guadalajara, pues un saludo hasta allá. Sí, Chiapas, bueno, ahí anda Irma Velasco, un saludo muy grande. Miguel Ángel Gallegos González, Jacalozóchitl se puede combinar con tomillo como antiinflamatorio, sí se puede utilizar, y de hecho, bueno, hay otras plantas que también tienen excelente efecto antiinflamatorio, por ejemplo, como arpagofito, Uncaria tomentosa, ortiga, mapurite, son plantas también que tienen un efecto antiinflamatorio muy potente, muy fuerte en su forma de microdosis. Así que bueno, pues esas son las opciones que nosotros vamos teniendo para la utilización y aplicación de la magia de las tinturas a través de las microdosis. Y bueno, pues resulta que también otra planta muy interesante que pertenece a esta familia de las apocináceas, ¿sí? Es esa planta que también nos venden como ornato, que se llama adelfa, ¿sí? La adelfa, solamente, bueno, aquí vamos a ser muy claros, porque esas plantas que estamos mencionando, que son de la familia de las apocináceas, pues podemos utilizar cualquiera de estas plantas, pero es muy importante que recalcar que solamente se utilizan en forma de microdosis, no infusión, no té, no cocimiento, porque eso puede ser altamente tóxico, ¿sí? Y bueno, pues fíjense que nos preguntan acerca de si Ginkgo biloba macho o Ginkgo biloba hembra. Ahí no hay esa diferenciación, porque lo que vamos a utilizar son las hojas, ¿sí? Entonces, bueno, ahí no hay diferenciación. Eso es lo que vamos a utilizar, solamente las hojas, y está pues estudiado que no hay una especificidad, ¿verdad? Podemos utilizar cualquiera de las plantas. Y bueno, pues regresando a la parte de la familia de las apocináceas, pues resulta que la familia de las apocináceas tiene esta característica de tener estos compuestos. Y otra de las plantas, decíamos, es adelfa, o también le llaman rosa laurel, ¿sí? Y de esa, bueno, pues se usan las hojas y las flores para hacer la tintura. Y la adelfa, pues es una planta que es originaria de África,
¿sí? Es una planta pues que se desarrolla en esos ambientes extremos, requiere de poca humedad, ¿sí? Y bueno, pues fíjense que esta planta pues se adapta a condiciones de sequía extrema, entonces podemos tenerla como una planta de ornato y pues si queremos aprovecharla en forma medicinal, esa es otra de las formas en las cuales lo podemos aprovechar perfectamente bien. Y entonces, bueno, pues nosotros recomendamos que de preferencia en el caso de adelfa pues también se utilicen solamente las flores. Hay flores de color anaranjado, de color rosa, de color blanco, de un rosa más intenso. Cualquiera de los colores nos puede servir. Y al igual que el cacalozóchitl, bueno, pues vamos a utilizar 300 gramos para 1 litro o 30 gramos para 100 mililitros de alcohol. Y de este modo, bueno, vamos a dejarlo macerar 1 mes y ya tenemos nuestra tintura madre. Es muy importante recalcar, solamente se utilizan en forma de microdosis, ¿sí? Solamente en forma de microdosis, así que no hay problema en ese sentido. Y la dosificación, bueno, pues generalmente es de 3 a 4 veces al día. Y fíjense que cuando el doctor Eugenio Martínez hace su experimentación con plantas de heterócidos cardiotónicos, bueno, pues resulta que ahí se puede medir el efecto de la microdosis, porque pues la respuesta al corazón se da dentro de los 5 o 7 segundos después de haber depositado las gotas sobre la lengua. Y también es muy importante pues recalcarles que, por ejemplo, la microdosis desde una gota sobre la lengua ya es efectiva, pues solo que por cuestiones también de pensamiento, pues las personas dicen, ¿y cuántas gotas? Si le pongo más gotas va a ser mejor el efecto. Realmente ya no hay mucha diferencia. 1 o 2 gotas son suficientes para generar, desencadenar toda serie de mecanismos en los cuales el cuerpo pues tiene respuesta a través del sistema nervioso autónomo, son suficientes, no requiere más. Se puede tomar todo el frasco de la microdosis y el efecto va a ser prácticamente el mismo porque pues la dilución en la que se encuentra en ese sentido pues va a saturar rápidamente los receptores nerviosos de la cavidad bucal. Y entonces, bueno, nosotros decimos que se puede poner sobre la lengua, pero también es importante mencionar que se puede poner en cualquier parte de la cavidad bucal, incluso bajo la lengua. Así que nos va a dar prácticamente el mismo efecto, ¿sí? Porque también pues existe esa duda acerca de dónde hay que ponerlo. Entonces, bueno, pues generalmente si la persona fuma mucho, si la persona toma mucho café o come mucho picante, pues seguramente los receptores sobre la lengua van a estar un poco inhibidos. Entonces, bueno, ahí en esos casos lo ponemos debajo de la lengua, pero de ahí en fuera, pues la mayoría se puede poner en cualquier forma sobre cualquier parte de la cavidad bucal. Y bueno, también dentro de esta familia de las apocináceas, resulta que van a tener otra actividad también muy interesante que se me estaba pasando comentarles, pues que al ser estimulantes del sistema nervioso central nos puede servir para tratar procesos de depresión, ¿sí? Personas que están deprimidas, personas que están pasando por procesos de tristeza. Bueno, esta planta nos puede ayudar a disminuir esos efectos en su aplicación en microdosis. Y hay otra planta que está dentro de esta familia de las apocináceas que va a tener además también alcaloides, y esa pues se llama teresita, ¿sí? Es una planta, es una flor también de ornato, de la cual se obtienen también otros alcaloides conocidos como vimblastina, ¿sí? Y la vimblastina es un elemento antitumoral, que bueno, pues se requieren mayores cantidades para lograr ese efecto, pero pues mucho tiene que ver también con el estado anímico de quien pues tiene estas situaciones. Y estas plantas, bueno, pues pueden ayudar a incidir, a mejorar el estado de ánimo de quienes adolecen de alguna enfermedad de este tipo, ¿sí? Porque, bueno, pues son estimulantes también del sistema nervioso central. Y de ese modo, bueno, pues nos pueden ayudar. Otra planta que también pertenece a esta familia botánica que se llama codo de fraile, ¿sí? Y pues se habla, se menciona, bueno, que cuando se consume en forma de herbolaria convencional, pues nos va a dar efectos muy semejantes a los efectos de las anfetaminas, porque va a provocar taquicardia, justamente por esta situación de contenido de
heterócidos cardiotónicos. Pero cuando nosotros lo preparamos en su forma de microdosis, pues ya no va a tener ese efecto, pero tampoco nos va a servir para adelgazar, porque mucha gente lo usa para adelgazar. Pero esa no es la finalidad aquí, sino que pues la finalidad es que nos ayuda a regular la actividad del sistema nervioso central. Y decíamos que como es un tonificante, bueno, pues baja la ansiedad, reduce los niveles de estrés, y en microdosis también lo podemos aprovechar para esta forma. Por eso decíamos que esta familia de las apocináceas en microdosis las podemos utilizar como adaptógenos, porque nos ayudan a reducir los niveles de estrés y de ansiedad, ¿sí? Así es. Y bueno, pues también enviamos un saludo allá a Gelux Ramírez en Ixtenco, Tlaxcala. Fíjense que Ixtenco es una comunidad muy importante en el estado de Tlaxcala, porque es una comunidad en la que se habla otomí. En la mayoría de la región se habla náhuatl, y ahí, bueno, pues ellos son guardianes del maíz, hacen un trabajo muy interesante, ¿sí? Y bueno, Sacilja Granillo nos pregunta, para virus de papiloma. Bueno, fíjense que hablando de esta familia de la planta de las apocináceas, las plantas de las apocináceas tienen en los tallos, en la estructura vegetal de la planta, cuando la planta está fresca, van a tener un látex, ¿sí? Y ese látex, bueno, va a ser muy importante porque nos puede ayudar para tratar justamente virus de papiloma humano en su forma de microdosis, ¿sí? Y entonces vamos a recolectar el látex, ¿sí? Y vamos a utilizar 1 mililitro de látex, ¿sí? En 10 mililitros de alcohol, ¿sí? Y de ahí ya tenemos nuestra tintura madre, 1 mililitro de látex y 10 mililitros de alcohol, y bueno, eso lo vamos a mezclar y listo, ya tenemos nuestra tintura madre. Y de ahí vamos a tomar de 6 a 12 gotitas de tintura diluidas en 10 mililitros de vehículo, y lo vamos a dosificar 2 gotitas de 3 a 4 veces al día. Es un proceso que se puede llevar alrededor de unos 3, 4 meses, pero lo va haciendo efectivo, va disminuyendo las molestias. En algunas personas es un poco más rápido, más lento, es variable, pero sí vemos un efecto. Y además lo podemos combinar con otras 2 plantas muy interesantes que ya están probadas para esta situación, que es Phytolacca icosandra, o también llamada cóngera, y otra planta que se denomina Thuja officinalis, ¿sí? Esas 3 plantas nos pueden ayudar bastante, preparadas en su forma de microdosis, ¿sí? Nos puede ayudar. Vicenta Elena Ávila, pues muchas gracias también por acompañarnos. Yafet Castro también, muy buenos días. Maite Santiago, muchas gracias. Irma Velasco. El lechero africano, no estaría ahí. El lechero africano, bueno, pues tiene que ver con otra familia botánica, pero ahí, por ejemplo, el lechero africano, el látex, lo podemos utilizar también para esta cuestión de virus de papiloma, ¿sí? Gelus Ramírez. Bueno, pues allá anduvimos por Ixtenco hace algunos años, hace como unos 6, 7 años anduvimos por allá. Y bueno, pues estuvimos trabajando allá con las comunidades, y pues nos dieron esa oportunidad. Y bueno, pues así es. Entonces los invitamos a que se comuniquen al 55 72 87 37 83, pues para que les den mayores informes. Y bueno, si ya están dentro de los cursos, pues envíen sus dudas, sus preguntas a ese número, pues para que se los podamos responder también vía WhatsApp. Les damos la respuesta y con todo gusto. O también, bueno, si ya están tomando nuestro curso de microdosis, la magia de las tinturas, pueden hacer sus preguntas por este medio, y con todo gusto les vamos a ayudar a darles respuesta a esas dudas. Microdosis para subir masa muscular. Bueno, en ese sentido, pues no estaríamos dando microdosis. Ahí sería muy importante, pues si estamos hablando de masa muscular, pues lo que se necesitan son proteínas, se necesitan aminoácidos para formar proteínas, y bueno, pues ahí les recomendamos que sea más bien a través de los alimentos y de la actividad física en combinación. Y para esto, bueno, pues vamos a utilizar ácidos grasos, ¿verdad? Ácidos grasos contenidos en semillas. Una mezcla de semilla de chía, semilla de amaranto,
semilla de maíz y semilla de cacao, esas 4 semillas. Y nosotros, bueno, pues tenemos ahí un producto que justamente cumple esas especificaciones para formar masa muscular, ¿sí? Y pues está aquí se pueden pedirlo aquí en el Instituto Sapin y pues aquí se los traemos los días que venimos y de aquí pues se les puede enviar o pueden comunicarse y se los enviamos en el lugar donde estén, ¿sí? Que tiene que ver con esta formación de las proteínas. Irene Flores de la Rosa, pues muy buenos días. También, bueno, pues esto es como, pues vamos encontrando esta información, estas características. Y bueno, pues la microdosis es una parte de la temática que nosotros manejamos, pero también pues estamos con conceptos de la medicina tradicional, de la medicina ancestral, ¿verdad? Considerando también cuando hablamos de microdosis, hablamos de frío, de calor, que son conceptos muy relevantes en la medicina ancestral mexicana, porque, bueno, también en función de eso, pues podemos hacer una valoración, una evaluación de diferentes patrones y dentro de esos patrones, bueno, pues también podemos definir qué plantas medicinales podemos utilizar. Y también de ahí depende, por ejemplo, para elaborar una pomada, para elaborar un gel o un producto con el cual pues podamos pues complementar nuestro tratamiento de microdosis. Y por eso, bueno, hablamos de las tinturas, ¿verdad? Las tinturas como un elemento básico que nos puede servir para hacer otro tipo de productos. Y por ello, bueno, pues también los invitamos a que pues nos acompañen a este taller de elaboración de tinturas, porque ahí pues vamos complementando lo que es la microdosis, vamos viendo ya en forma práctica cómo es que se elaboran las tinturas y qué consideraciones debemos de tener al momento de elaborar una tintura de una planta fresca, de una planta seca, de una corteza, de una semilla, de hojas, ¿verdad? De flores, pues de frutas, dependiendo de la estructura de la planta, bueno, ello nos dará motivo para hacer nuestra tintura y poderla llevar a un buen término, hacer un buen extracto y a partir de ese extracto, bueno, pues lograr la utilización a través de la aplicación en microdosis o bien la elaboración de una crema, de un gel, de un champú, ¿verdad? De productos, de un bálsamo, para poder aprovechar mejor estas diferentes características. Y entonces, bueno, pues este curso de microdosis, la magia de las tinturas, se complementa bastante bien con el otro taller que es elaboración de tinturas. Así que bueno, pues ahí los estamos invitando, estamos con ustedes y agradecemos infinitamente pues su atención, su acompañamiento, su tiempo para esto y bueno, esperemos que esto les sea productivo y si ustedes sienten que es así, pues les pedimos que nos regalen un like, un me gusta, ¿verdad? Y compartan estas ligas de información con otras personas y bueno, pues más personas puedan accesar a esto. Y bueno, pues ahí estamos también en la página del YouTube y todos los que le den ahí pues suscribirse al YouTube, pues hagan una captura de pantalla, envíenla a este número que está en pantalla, que es el 55 72 87 37 83 y pues a vuelta de mensaje, bueno, pues les llegará un ejemplar de este libro de Mercadela, Cultivos y Usos Terapéuticos, ¿sí? Que es en formato electrónico, ahí le estará llegando. Y a los que se suscriban a nuestros cursos, ¿verdad? Y talleres, bueno, pues al inscribirse, pues inmediatamente se les hará llegar en formato electrónico el libro Farmacia Viviente, Conceptos, Reflexiones y Aplicaciones, que mucho de lo que nosotros también vamos virtiendo, pues viene en esta pequeña literatura. Yo digo pequeña porque pues es una parte de la literatura que encontramos, pero es muy amplia también en cuanto a las bases para entender el concepto de la farmacia viviente y la utilización de las plantas medicinales en nuestra cultura mexicana, pues desde que se tiene pues documentación de la misma, ¿verdad? Que es a partir de la llegada de los europeos y bueno, pues empiezan a retomarse
conceptos, situaciones en las cuales el por qué las personas cultivaban plantas en sus jardines botánicos y por qué esas plantas, bueno, pues tienen diferentes concepciones. Un concepto de salud a través de los espacios, de la vista, de los sentidos, de la percepción de los aromas, de los sonidos que ahí se generan, junto con ya la actividad terapéutica específica al utilizarla y consumirla en diferentes formas, en sus formas de infusión, en sus formas de cataplasmas, ¿sí? Y conocer también qué características puede tener estos procesos, ¿sí? Y bueno, pues así es como nos despedimos de ustedes el día de hoy, agradeciendo de antemano su atención, su espacio y su dedicación hacia nosotros. Muchas gracias, que estén muy bien y estamos viéndonos por acá en los siguientes días. Que tengan una excelente semana, abrazos y hasta pronto. Gracias.